En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor resucitado, que ha roto las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes y con su Espíritu. Mis queridos hermanos, estamos celebrando la misa de la octava, es decir, de estos 8 días entre un domingo y domingo de la resurrección, en esta semana de la octava de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, miércoles. Hoy queremos ofrecer la misa en comunión con nuestras intenciones del nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Eusebio Ramos, en comunión también con el Padre Miguel Claudio, director espiritual de esta casa de retiro, San Juan 23, y en comunión siempre en el ministerio y cariño con el Padre José Ramón allá en Aybonito, donde colaboro con él, en la parroquia San José. Queremos saludar a todas las personas que van a ver esta transmisión y que con tanto amor se unen en fe y esperanza. Quiero pedir por la mamá de Leunán, este joven monaguillo que pide porque su mamá va a ser intervenida hoy quirúrgicamente, Yanira Rodríguez Gutiérrez. También pedimos por la suegra de uno de los doctores de Marisa, amiga mía allá en La Rampla, esposa de La Rampla, se me fue ahora el nombre, pero es Marisa y el doctor se llama Tirado. La suegra del doctor Tirado murió, doña Mayo Gómez. Vamos a pedir por doña María Gómez. También a través del Facebook hemos pedido que los que quisieran pongan sus intenciones y tenemos varias intenciones de difuntos. Por el eterno descanso de Luis López Martínez, María Cristina Ramos, Alonso Ramos Torres, Pedro Ramírez, Luz Santiago, Pablo Víctor Díaz, Miriam Díaz y Ramosito Pérez. Vamos a pedir también por todos nuestros difuntos y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Terminamos la primera parte de la misa, que es el rito de entrada. Ponemos las manos juntas. Pongo en especial intención a Toñín, que me olvidé de su nombre, debe estar gritando, el esposo de Marisa, y por todos ustedes, pero cada uno también ustedes ahora en silencio pidan lo que quieran al Señor. Oremos. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración solemne de la resurrección de tu Hijo, concédenos por tu bondad que este júbilo alcance su plenitud en la Pascua del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, tenga la bondad de sentarse. Nos vamos a la mesa de la palabra. Lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos, en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos
adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Todos, cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobierne la tierra a sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo, aleluya. El Señor esté con ustedes y con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaba todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se le había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que le había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Mis queridos hermanos, estamos en la mesa de la palabra. Ocurre en la iglesia que hay 2 planes para cubrir los textos de la Biblia. Son 73 libros, los libros de la Biblia. Ya saben que Biblia es una palabra que viene del griego biblos, que significa colección de libros. Entonces, estos 73 libros, el primer plan
es el plan dominical. La iglesia ha colocado en plan dominical, para los que vengan en domingo solamente y no vengan en días de semana, pues tiene un plan que en 3 años se lea los 73 libros. Y esos 3 años se dividen de acuerdo a los evangelistas sinópticos que se pueden colocar como resumen. Y son Mateo, Marcos y Lucas. Y lo complementa Juan en cada uno. El ciclo A es Mateo, es el año que estamos ahora con Juan. El ciclo B, Marcos, con Juan. Y el ciclo C, con Lucas. Le dicen ciclo C, puede ser 1, 2, 3, por son A, B y C. Y en 3 años un católico que va a misa los domingos lo ve. Para la semana es distinto, eso es otro plan, no tiene que ver con el del domingo. En la semana, los que van de lunes a sábado a la misa, tenemos otro plan, que se llama el plan semanal, el plan ferial le llama, de feria de día. Y se hace en 2 años, porque en 2 años el otro en 3, porque tiene más tiempo para hacerlo, son 6 días versus 1 a la semana que el domingo. En domingo son 3 años. Durante la semana, los que van a misa diaria, en 2 años ven los 73 libros. Por eso el evangelio que hoy estamos escuchando, que es los discípulos de Maús, lo vamos a tener en el tercer domingo de Pascua. Ya yo les decía a ustedes que son 50 días de Pascua y que va a terminar el 31 de mayo. Son 7 semanas, 7 por 7 es 49, pero como el primer día fue domingo, el día 50 es otro domingo, son 8 domingos, no 7, 8. El primer domingo, el domingo de Pascua. El segundo domingo, que estamos caminando ahora hacia allá, este domingo va a ser el domingo de Santo Tomás. El tercer domingo, el domingo que estamos escuchando esta lectura, de los discípulos de Maús. El cuarto domingo, siempre, todos los años, es el domingo del Buen Pastor. El quinto domingo Jesucristo nos va a decir, estoy preparando unas estancias, unas habitaciones, me van a poder buscar, ya saben dónde yo voy. ¿Cómo vamos a saber dónde vas si tú no lo has dicho? Eso es Felipe. El sexto domingo es el domingo donde anuncia que va a venir el Paráclito, el Espíritu Santo. El séptimo domingo, domingo de la Ascensión, y el octavo Pentecostés. Este evangelio que vamos a escuchar, o que ya vimos hoy, lo vamos a volver a tener el tercer domingo, pero este es un plan de semana. En el plan de los domingos, pues vamos a tener el tercer domingo de Pascua. Vamos a tener ocasión de comernos este banquete extraordinario en 2 ocasiones en esta Pascua, hoy y el tercer domingo. Para llegar al evangelio pasemos por la primera lectura. La primera lectura nos dice que Pedro y Juan se fueron a las 3 de la tarde al templo a orar. En los que hacemos la liturgia de las horas sería una hora intermedia que se llama nona, la hora en que Cristo murió, a las 3 de la tarde. Y dicen los estudiosos que había una puerta que se llama la Puerta la Hermosa, que parece que era repujada en bronce brilloso con oro. Era muy linda esa puerta. Y por allí pues se paraban todos los paráclitos, todos los paralíticos. Los llevaban porque era un negocio, tenían que ganarse algo, aunque sea que dé pena, y que le den algo para que la familia pueda sostenerlo. No habían ayuda. Entonces la familia ponía a esos paralíticos allí en aquellas camillas, cogiendo sol, agua. Y la gente que iba a rezar, pues se le movía el corazón a veces y le daban limosna. Y ellos lo que estaban pendientes era de limosna. Y ellos iban diariamente, Pedro y Juan, pero hoy se le abrieron los ojos. El Espíritu Santo le hizo ver una nueva realidad, y que más linda que la puerta era aquel paralítico que estaba tirado allí. Ese paralítico iba todos los días. ¿Y por qué ellos no lo vieron? Qué sé yo, pero hoy lo vieron. Eso fue una moción del Espíritu Santo. Padre, es que aquello era tan lindo que era insignificante el paralítico. Es posible, si nos entretenemos, porque lo que llama la atención despunta más. Pero hoy se han dado cuenta de que hay un paralítico. Hoy, no ayer, hoy. El Espíritu Santo suscitó en Pedro y en Juan compasión. Se dieron cuenta que era un ser humano. Y la puerta hermosa dejó de ser tan hermosa y ahora empiezan a ver la hermosura de un paralítico. Y el paralítico, yo le digo, míranos. Y el paralítico miró a los bolsillos y a ellos, y seguramente va a dar no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo voy a dar. En nombre de nuestro Señor Jesucristo el Nazareno, levántate y anda. Y no solamente se lo dijo Pedro, lo agajó y lo levantó. Hay un canadiense que trabajó mucho tiempo en República Dominicana, que su proceso de beatificación está en marcha. Se llama Leonardo Tardif. Él ha escrito unos libros extraordinarios y es uno de los baluartes modernos de la renovación carismática. Él murió
Él cuando en el libro Jesús está vivo, el primero que él escribió, él habla de su testimonio. Él tenía una enfermedad grandísima y unos hermanos de la Renovación vinieron a orar y él quedó sano y recibió el don de sanación. Leonardo Tardif. El libro se llama Jesús está vivo, de Leonardo Tardif. Termina con F, Tardif. Y resulta que él cuenta que una vez en una parroquia él vio un paralítico y empezó a invocar y le dijo al paralítico, levántate. Y se levantó. Y después le dijo, ¿y cuántos años tú llevabas paralítico? 17 años. Y él dice, si yo llego a saber eso, no le levantó a levantarse. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos mueve a hacer estas cosas extraordinarias. Y ya saben que el hombre brincó y se fue con ellos, dejó de estar pidiendo y se fue, entró al templo a dar gracias y alabanzas a Dios. Y la gente quedó lleno de miedo porque sabían que él era el paralítico y ahora está brincando. Las piernas tenía todas sus muñecas y ahora las tiene las articulaciones y los tobillos derechitos. Y entonces la gente lo conocía, no es un impostor, lleva toda la vida ahí. Y ahora está brincando y dando gracias. Y se llenaron de miedo. Esto va a tener cola, pero hoy no es la cola. Es simplemente lo que le ocurrió a este paralítico porque Pedro y Juan vieron a un ser humano y lo levantaron en dignidad. Empezaron a ver la hermosura del enfermo y el de que está abatido y el que está sufriendo. Hay una hermosura, hay una dignidad. Dios ve siempre esa hermosura y dignidad a pesar de nuestros pecados y nuestras enfermedades. El salmo responsorial para este miércoles, cantemos al Señor con alegría. Vamos a decirlo, cantemos al Señor con alegría. El evangelio que le estaba anunciando, este evangelio que vamos a escuchar el tercer domingo también de Pascua, es los discípulos de Maús, que es un banquetazo. Hay tantas cosas que decir y simplemente señalar algunas para que nos ayuden. Lo primero es que estos discípulos habían estado con Jesús, no son de los 12 apóstoles, pero es que a Jesús lo seguía una muchedumbre. Estos discípulos es muy posible que no estuvieron en la última cena. Padre, ¿y cómo lo reconocieron? Porque Jesucristo llegó a hacer hasta 3 multiplicaciones de panes, en donde estaban esas multitudes, y era el mismo gesto, cogía un poco de pan y bendecía y lo partía, era el mismo gesto. No había dicho que ese era su cuerpo, eso lo dijo en la última cena, pero ya la multiplicación de los panes, que es una preparación para esa última cena y para la Eucaristía, eso ya Jesucristo lo venía a traer, lo traía como parte de su proyecto de reino. De modo que estos no estaban en la última cena, pero sí estuvieron con Jesucristo en una de las varias multiplicaciones que hizo Jesús. Ellos se fueron siguiendo a Jesús buscando poder. Sabrá Dios si no estaba casado y la esposa de Dios, no te vaya detrás de ese pelú, te estoy diciendo. Y dejó el trabajo, otro quizás estaba enamorado, otro estaba terminando estudio, otro estaba terminando la casa, lo que sea. Estos dos tenían proyectos, dejaron sus proyectos en Emaús para irse detrás de Jesús. Porque esto es como las campañas políticas, si se trepan, después los puestos son para nosotros. Ellos esperaban que Jesucristo liberara al pueblo de Israel de la bota de los romanos. Y caramba, lo acaban de ver hace unas horas, hace 2 días atrás, crucificado en un madero, clavado, y las esperanzas se les fue al piso. El sábado no podían caminar más de lo que pedían unos pasos, entonces eran 11 kilómetros, no se les permitía, no pudieron volver el sábado, se tuvieron que quedar el domingo esperando a que amanezca el domingo para irse para su casa, a escuchar la cantaleta de la esposa, que ya saben ustedes qué le va a decir. ¿Qué le va a decir al marido? Te lo dije, para que te lambas. Y el muchacho lo mismo. Estos 2 hombres vuelven a Emaús con el rabo entre las patas. Y da la casualidad que es domingo. Y Jesucristo se le aparece. ya atardeciendo el domingo, se le aparece caminando al lado de ellos. Anduvo con ellos y no lo reconocieron. Como ayer María, ¿se acuerdan que se le puso detrás de Jesús y tampoco lo reconoció al principio? Ellos no reconocen al resucitado. Su mirada no le hace ver, porque es la mirada física. Hay que verlo con los ojos de la fe. Y Jesucristo, con una eterna paciencia, aún resucitado, le dice: ¿de qué están hablando? Que yo lo veo como triste. Jesucristo se hace el tonto para acompañarlo en su tristeza y comunicarle su alegría. ¿De qué hablan? Pues yo veo a ustedes como tan preocupados y tan tristes. Y entonces uno de ellos dice: pues tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén. Y Jesucristo, ¿cómo no lo va a saber si él es el principal autor? ¿Y qué pasó? Fíjate, Jesús dice: ¿qué pasó?
¿Qué paciencia tiene Jesús? Y ellos dicen, pues lo de Jesús Nazareno ese, que era tremendo hablando y hacía obras y todo el mundo lo acreditó y todo, pero lo mataron, lo clavaron. Y ya van 3 días y nosotros esperábamos, pretérito pasado, eso ahí. Nosotros esperábamos. Ya no esperamos, por eso estamos con la macacoa, porque no esperamos. Y el que no espera se desespera, ¿saben? Nosotros esperábamos que fuera el libertador, pero ya han pasado 3 días. Y Jesús dijo, ay, qué cejaditos son. Lucas lo pone más lindo, ¿verdad? Porque Lucas es más elegante que el Evangelio de San Felipe. Pero en el Evangelio de San Lucas dice, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. El lenguaje puertorriqueño, qué brutos son y qué cejados son ustedes. Para entender todo lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera para que entrara en su gloria? Y dice aquí que como parte de la paciencia de Jesús resucitado, Dios mío, empezando por Moisés en el 1250 y pasando por los profetas, el primero fue Samuel y siguió con los profetas, Elías, Eliseo, Osea, y empezó con los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los otros 12 profetas. Todo lo que decían del Mesías, de lo que se refería al momento que están viviendo. Pero ellos ni fu ni fa. La bicicleta tiene 2 ruedas. Y son los 2 caminos o las 2 vías que tenemos para llegar a la meta. Y la meta es estar con Cristo. La primera rueda o el primer camino es el camino de la fe. Los discípulos de Maús están con Jesucristo. Jesucristo está tratando de avivar la fe. Ese es el primer camino. Le ha mostrado todo lo que han dicho los profetas sobre él mismo. Y él mismo está con ellos. Ellos no entendieron. Los discípulos de Maús no han entrado por el camino de la fe. Al final, ya llegaron al sitio donde tenían que doblar ellos para la casa. Y Jesucristo se hizo el tonto, como que seguía caminando para el frente, que iba para otro lado. Y estos hombres sabían que en tiempos de Jesús, pues el que estaba contigo y caía la noche, tú lo tenías que invitar a quedarse en tu casa. ¿Por qué? Porque no habían postes de luz. Y en la noche nadie hacía nada otra cosa que dormir y habían ladrones. De modo que si tú interactuaste y encontraste una persona y empezaste a hablar con ella, ya tiene una conversación, ya tú eres responsable de esa persona. Y tienes que practicar la hospitalidad. Pues esto llegó la tarde con este que está hablándole. Lleva tiempo hablando con ellos. Ellos van a entrar a su casa para dormir, para comer y para dormir y para protegerse de la oscuridad de la noche. Y se sienten con ganas de invitarlo. Y le dicen, quédate con nosotros que la tarde está cayendo. Y saben que, hermanos, ahí pasamos al segundo camino. El primer camino es el de la fe. El camino del culto, de la misa, quiero decir, del culto litúrgico, de la oración, es el camino primero. Estos 2 no busques por ahí porque eran cejados. Ahora vamos al segundo camino. Y el segundo camino es el camino de la caridad. Esos hombres quizás no sabían mucho de fe, no tenían mucha fe, no eran cejaditos, pero fueron generosos. Y a un extranjero le dijeron, quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Lo que no sabían ellos es que ese extranjero era el que habitaba en sus corazones, no era nada de extranjero, era Jesús que quería estar allí. Y ya saben, a Jesús tú le das pon y quiere guiar. Y entraron a la casa y Jesús se sentó en la mesa como si fuera el que mandaba y cogió pan. Eso no lo hacía otra persona que el dueño o el jefe de la casa. Los papás hacían eso. Pues resulta que se sentó a la mesa y cogió el pan y lo bendijo y lo partió. Hizo los gestos que había hecho en la multiplicación de los panes y en la última cena. Esto quizás no estuvieron en la última cena, pero y cuando se le conectó a ellos, espérate, existe Jesús, y desapareció Jesús, porque tú no necesitas 3 Jesús, necesitas uno solo. Y estaba allí en la fracción del pan, en la Eucaristía. Es un relato extraordinario. Me gusta mucho decir que hay 2 caminos que nos llevan a Jesús y tendríamos que tener los 2. El camino de la oración, de la espiritualidad, el camino de las devociones, el camino de los sacramentos. Y está el camino de la caridad. Hay gente que no va a entrar por el camino primero, pero hay gente que va a entrar por el camino de la caridad. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve sin casa y me recibiste,
estuve enfermo y en la cárcel, me fuiste a visitar. Capítulo 25 de Mateo, el juicio final. Son dos caminos para que la cosa camine, para que la bicicleta corra. El camino de la oración y la vida espiritual y el camino de la caridad. Tenemos un papa que en esto nos está llamando la atención todos los días, el tema de la caridad. Qué extraordinaria paciencia estuvo Jesucristo. Y qué cosa más bella las frases de Lucas. Lo que dijeron ellos: quédate con nosotros que la tarde está cayendo. Y miren qué frase más bella pone Lucas. Y entró para quedarse con ellos. Dejó de ser forastero y se convirtió uno de la familia. Entró para quedarse con ellos. Vamos a pedirle al Señor que en medio de nuestras fragilidades, somos medio chongos y flojos, todo el mundo. Y el que no tiene dinga tiene mandinga, y hay quien tiene dinga y mandinga. Pues empecemos a forzarnos para tener dos caminos y que el Espíritu nos ayude a ver esos dos caminos en nuestra vida. El camino de la oración y la vida espiritual, la vida de los sacramentos, de las devociones. Primer camino, ¿cómo está eso? El camino de la fe. Y el segundo camino es el camino de la caridad. No seremos verdaderos cristianos si no vamos con Jesús por los dos caminos. Pedro y Juan quizás siempre iban por el camino de la fe, pero ahora llenos del Espíritu Santo y de Cristo resucitado, hoy se encontraron con el camino de la caridad. Hoy vieron un paralítico que siempre estuvo allí y nunca lo habían visto. ¿Se dan cuenta? Ojalá que podamos vivir estas realidades tan extraordinarias y profundas. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pie y decimos: por tu resurrección, escúchanos, Señor. Todos. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Siempre pedimos primero por el Papa Francisco y por nuestro obispo Eusebio. Son nuestros apóstoles. Vamos a pedir por los presbíteros, ayudantes de estos obispos, de estos apóstoles, y por los diáconos que ayudan a los presbíteros y a los obispos. Y por todos los que en la iglesia tienen un puesto de servicio: catequistas, ministerios de música, de lectores, de comunión. Por todas las personas que ayudan de alguna manera a otros poniendo su granito de arena para que lo que predicamos lo vivamos. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Pidamos al Señor por todos los problemas del mundo, los problemas económicos también, pero sobre todo de salud con esta pandemia. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Para que la gente antipática no se aproveche de la pandemia para ser más antipático. Y para que la gente simpática no deje de ser simpático por la pandemia, sino que a través de la oración y el distanciamiento más que social, distanciamiento físico, sigamos siendo corteses y teniendo cariño por el misterio de cada ser humano, aun cuando sea un paralítico tirado en el suelo. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Pidamos por nuestros 7 seminaristas, por Jonathan, por Jean, por Reinaldo, por Eliezer, por Carlos, por Gabriel y por Jorge Emil, que está allí en México. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Por todos los retiristas de Juan 23 y por todos los miembros de nuestras parroquias, especialmente de Aybonito y las parroquias de Aguabuena, las parroquias de Cagua, por todas las personas que se encomiendan a nuestra oración, roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Por nuestra gobernadora y por todos los alcaldes y por todos los que están trabajando en el orden público y en la salud, roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. De la mesa de la palabra nos vamos a la mesa de la Eucaristía. Al mezclar el vino y el agua en este cáliz, nos recuerde nuestra participación en la vida divina de aquel que tomó nuestra condición humana. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Lávame, Señor, de todos mis pecados,
purifícame de todos mis delitos. Amén. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, de cada semana, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta con bondad, Señor, el sacrificio de nuestra redención y obra en nosotros la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amados y amadas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y unida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eusebio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Presentaba la intención de Marisa y Toñín, de doña Mayo Gómez, y pedimos también por Luis López, María Cristina, Alonso, Pedro, Luz, Pablo, Miriam, Ramoncito. Te pedimos también por los que han muerto en esta madrugada, por los que están agonizando en este preciso momento, y por los que van o vamos a morir en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su casto esposo San José, el Beato Charlie, San Juan 23 y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Les invito a poner la mano en el corazón. Ya saben que voy a hacer una oración sacerdotal. No les invito a que la hagan porque me toca a mí. Déjenme a mí hacer lo que me toca, que es pedir por ustedes. Pero únanse en esta intención desde el silencio para pedir la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tú bastará para sanar. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Está riquísima. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubieses recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Padre, los sacramentos de tu Hijo que hemos recibido nos renueven espiritualmente y nos conviertan en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos al Señor este banquete de la mesa de la palabra y de la Eucaristía, aunque sea espiritualmente lo has recibido. Y queremos indicarle que todo el que tenga alguna intención, yo no tengo Facebook, pero los técnicos son muy diligentes, pues pondremos las intenciones. Un minuto más diciendo intenciones no pasa nada porque nos dan rostros y nombres concretos. Y no solamente la intención, sino de qué pueblo es, porque como nos están viendo de otros pueblos. Y ahora, hermanos, ponemos las manos juntas y nos encomendamos a la Virgen María, como hacemos siempre antes de irnos. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después googleen en YouTube la canción de los discípulos de Maús, que nuestros coros cantan tan bonito. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Y también recordarles que en la Pascua podemos hacer en nuestras casas los vialucis, que es como si fuera un via crucis, pero con las estaciones de resucitado. Este viernes a las 5 de la tarde en Aibonito, el padre José Ramón, un servidor, y los hermanos diáconos estaremos allí en Aibonito celebrando un Via Lucis, y les invitamos a todos a conectarse el viernes a las 5 de la tarde en la página de Facebook de la parroquia San José de Aibonito. Pero el que no pueda, pues que busquen, porque son formas preciosas de la Pascua. Ahora vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
La celebración ha terminado, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.